La fiebre de los peluches Benny, una película que recientemente, en el 2023, fue lanzada por Apple TV Plus. Quisiera platicarle un poquito sobre la película, pero a la vez hacerlo un poco más personal, platicándole de un par de anécdotas que cuando la vi se me hacen relevantes. Son sobre mi experiencia en manufactura de peluches. Sí, una película sobre peluches y yo curiosamente tuve una experiencia de manufactura de peluches, quizás no como se le imagina, pero ya le voy a platicar. Y aparte de eso, otra anécdota del mundo de los negocios con la que me identifico plenamente. Pero bueno, le comento un poco, sin, como llaman, spoilers, sin adelantarle nada de la película. Muy sensible. La fiebre de los peluches Benny es una película que narra parte de la creación de la empresa Ty Inc., fabricante de peluches en Estados Unidos. Particularmente, la película desarrolla tres historias sobre la relación de Ty Warner, cofundador de la empresa, con tres mujeres que le ayudaron de alguna u otra manera a convertir la compañía en un éxito empresarial con ventas que llegaron a superar los miles de millones de dólares por año. Y la historia se desarrolla durante la década de 1980-1990. Estamos hablando de una empresa de más de 1.000 millones de dólares en ventas en esas décadas. Robbie, Maya, Sheila son las tres coprotagonistas que tiene la historia. Robbie le ayuda a Ty Warner a fundar Ty Inc. y levantar esta empresa. Maya es una joven pasante que se convierte en una de las primeras empleadas y pasa a ser el cerebro de mercadeo y ventas, fundamental para el éxito que llega a tener luego la empresa. Sheila, o Sheila, como quiera usted pronunciar el nombre, es una madre soltera con dos niñas quien desarrolla una relación afectiva, amorosa con Warner, con Ty Warner, y le permite de cierta forma pues acceder a conocer ciertos rasgos de la personalidad de Ty Warner que se irán desarrollando durante la película. The Beanie Bubble, la burbuja de beanies, sería la traducción del nombre de la película desde el inglés. Es una historia sobre burbujas económicas, burbujas en la economía, principalmente la economía de Estados Unidos, pero también quizás del mundo. Burbujas como las hemos tenido con los NFTs o los NFTs, con Ceranos y con otras historias más, que empieza uno a hacerse preguntas como estas, ¿no? ¿Cómo es posible que el mercado empiece a considerar que un peluche, un juguete de peluche, es una pieza de colección con un valor económico importante? Pero quién soy yo para decir que no es así, pero logró el mercado empezar a creer que los peluches de esta compañía, Ty Inc., no solamente eran un juguete, sino que realmente eran un activo económico que tenía un valor importante y que se podía transar de diferentes maneras. Fue esto una coincidencia del advenimiento de Internet, porque recuerde que estamos décadas de los 80s, 90s, y especialmente la llegada de esta famosa compañía eBay como una plataforma de subastas que permitía hacer este intercambio remunerado de artículos para coleccionistas. ¿O es mucho más que eso? La película en eso entonces nos engancha, es súper interesante y le invito a que, pues obviamente cuando tenga tiempo la pueda ver. Recuerde, para el momento en que le hablo es julio del 2023 y la película es una producción de Apple TV Plus. Esta historia de negocios que muestra el ascenso de Ty Inc. como empresa, que dicho sea de paso, es una empresa que todavía existe y sigue vendiendo juguetes, sigue vendiendo peluches. Yo ingresé al sitio web de ellos y hay cualquier cantidad de peluches todavía que uno puede comprar. Muestra esta historia definitivamente, pero también narra cómo Ty Inc. aprovecha la conducta del mercado para crear una serie de peluches, los beanies, que llegan a ser este producto estrella que le mencionaba, impulsado por compradores que ven en el peluche una especie de moneda, un token, un elemento de colección que les permite luego subastarlo en sitios como eBay y ganar fortunas de cientos de miles de dólares o más para algunas personas. Es una burbuja y como toda burbuja tiene algo de locura. Una historia con elementos de crecimiento de negocio, lealtad, traición, éxito, caídas, de todo. Espero una película que muestra cómo Ty Warner como persona crece, evoluciona y entra también en un deterioro de sus relaciones personales y de negocios en el contexto del crecimiento de la empresa como tal, de Ty Inc. Muy interesante. La verdad es que es una empresa que yo no conocía este giro de negocio que había tenido, esta burbuja que había logrado generar, porque bueno, toda mi vida he vivido en Costa Rica y
el fenómeno de los peluches Beanies no fue un fenómeno como tal acá, por lo menos que yo recuerde, con el que haya estado empapado. Muy interesante en realidad la narrativa y la forma en que se cuenta es entretenida. Es una historia de negocios, así que dentro de ese contexto pues hay que situarse y si le gusta ese tipo de historias, ojalá la pueda ver. Pero ahora permítame le comento cuál es mi experiencia con los peluches y la manufactura. Justamente se sitúa más o menos en las mismas décadas, principalmente en los 80 en mi caso. Para allá de los 1981 en adelante, para mí los peluches fueron parte de mi infancia. Pero no como quizás usted se lo imagina, no porque tuviera peluches como juguetes, tuve uno que otro, pero en realidad para mí eran parte de un trabajo de medio tiempo que tenía mi mamá. Para aquellas épocas, en esas épocas del 1980, una señora vecina de la zona en donde vivíamos en San José, Costa Rica, decidió junto con su esposo y en un esfuerzo de familia lanzar un negocio de manufactura de peluches, manufactura y comercialización de peluches. Tras ver la película de los peluches de Beanie, me empecé a preguntar si tal vez esta señora sabía algo que yo no sabía, pero no, realmente los peluches Beanie se hicieron mucho más famosos y populares en la década de los 90 y esta señora montó el negocio a principios de los 80, quizás incluso unos 2 o 3 años antes que el inicio que narra la historia de Ty Warner y su negocio. Pero bueno, lo cierto del caso es que esta señora sí tenía algo muy claro y era que los peluches eran o podían ser un buen negocio. Había logrado contratos con las más importantes jugueterías del país, sí, incluyendo algunas que están todavía en el centro de la capital de San José. Usted, si es costarricense, pasa por la avenida central, sabe cuál tienda me estoy refiriendo. Y en realidad esta señora y su esposo hacían un trabajo extraordinario y se movían por todo el país visitando tiendas pequeñas de peluches alrededor de todo Costa Rica y lograron desarrollar una base de clientes importantes. La fábrica de juguetes que la vecina y su familia lograron crear se instaló en la misma propiedad en donde ellos tenían la casa. Y en realidad era una fábrica pequeña de una microempresa, pero una fábrica con espacio de almacenamiento en donde yo recuerdo aquellos inmensos rollos de peluche, de relleno de los animales, de peluche, ¿verdad? Un montón de material para rellenar, centenares, si no miles de ojos plásticos de diferentes tamaños, formas, narices plásticas para perros, osos, gatos, lazos decorativos, bisutería y decenas de otros artículos más. La fábrica al inicio tenía la bodeguita de todos estos materiales, de todas estas materias primas, luego venía la zona de fabricación y al fondo estaba un espacio ya de producto terminado. En realidad era un pequeño negocio pujante. Yo recuerdo una demanda constante en diferentes épocas del año, pero en todo el año. Y recuerdo cómo mi mamá y esta señora vecina en realidad eran las que se echaban al hombro toda la producción. La verdad, si había alguien más, no lo recuerdo. Mi mamá creaba con esta señora centenares de peluches, desde pequeños ositos, conejitos, gatitos, perritos, hasta unos venados inmensos, recuerdo, que eran popularísimos en Navidad, sobre todo porque en Costa Rica usted entenderá que tenemos muchos venados relacionados con la Navidad. Entiende aquí el sarcasmo. Mucho de esto de la transculturización que nos venía con la Navidad, ¿verdad? Pero también había un bulldog, a mí me fascinaba ese bulldog, era un perro gigante, medía como 1 metro de alto, medía el bulldog aproximadamente, lo recuerdo porque esa más o menos era mi estatura para aquellas épocas, un poquito más tal vez, pero era gigante, era un bulldog inglés precioso, blanco con café, de un acuerdo, digamos, de negocio que la señora había logrado para surtirlo a diferentes compañías, sobre todo en épocas de San Valentín. Yo me preguntaba cuántos novios o novias compraban ese perro para regalarlo, pero resulta ser que un montón. Y ocasionalmente habían pedidos, ¿no?, de esos perros y habían otras versiones, y osos, sobre todo, ¿no?, estos famosos osos como los teddy bears que llaman, sí, también de eso había. Pero también se hacían marionetas, se hacían títeres, un montón de cosas más. A mí particularmente me gustaba, me encantaba acompañar a mi mamá a trabajar ahí, ¿no? A estar cerca
porque mientras ella trabajaba, pues yo hacía cosas mías de la escuela, estudiaba en una mesita ahí que me ponían cerca, pero cuando terminaba de hacer mis cosas, pues podía intentar hacer algo. Y recuerdo que a veces me ponían a rellenar uno que otro osito, ayudar a colocarle los ojos o las narices u otros componentes que tienen estas criaturitas peludas de peluche. Eso nunca se me dio muy bien, la goma caliente, y yo, no, el colocar el ojo era delicado, el peluche se dañaba rápidamente, o sea, tenía que haber mucha destreza y estoy seguro de que el producto que me daban para que yo hiciera esto de los ojos eran ya piezas defectuosas que nos iban a vender. Pero también me tocaba a veces ir a buscar patrones, moldes, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo es que saben esta parte, cuál es el cuerpo, dónde calzan las orejas, dónde calzan la cabeza, el rabo, en fin, todo lo que tienen estos animalitos? Y habían no sé cuántos moldes, o sea, eran decenas de patrones. A veces buscaba trozos de peluche que hacían falta, tal vez para completar una parte u otra. En definitiva, una excelente experiencia para mí en aquellas épocas, siendo un niño, de poder entender un ambiente de fabricación de una microempresa, sí, pero que quizás desde esa época empecé ya a tener algún tipo de inclinación por las fábricas, por manufactura, por ingeniería industrial y obviamente ahora lo recuerdo y puedo decir cosas muy buenas, muy positivas y otras que quizás pudieron haberse hecho mejor, pero eso no viene al caso. Lo cierto es que el negocio de esta vecina prosperó por muchos años, fue una fuente de ingreso para nuestra familia y obviamente para la de ellos, hasta que creo, la verdad es que no he platicado nunca formalmente con los dueños que todavía están vivos por el momento en el cual grabo esto, afortunadamente. No sé, realmente fue la globalización, un aumento de la demanda, fue una pérdida de los contratos, otros aspectos de planificación del negocio, lo que llevaron al cierre de las operaciones de esta empresa. No lo sé, quizás lo dejo anotado para poder trabajarlo después. Pero yo siempre agradeceré esa experiencia, como le decía, que quizás no llevó a una fiebre de peluches, como en la película de la fiebre de los peluches de la que le comentaba de Apple TV Plus y Thai Inc., pero sí ayudó, como le decía, a llevar ingreso a mi hogar, al hogar de mis padres, y también me generó estas memorias, ¿no? Y este tipo de retrospectiva del mundo de manufactura de una pyme. Así que cuando alguien me pregunta que si he estado familiarizado con fabricación de peluches, pues obviamente yo no puedo argumentar que es una experiencia laboral, pero sí una experiencia al fin. Pensándolo como tal, se convierte entonces en mi primera experiencia cercana con una microempresa o con una pequeña empresa, porque me empecé a dar cuenta de lo que es ser parte de estas empresas directa o indirectamente y cómo se ve afectado con el éxito y con el cierre de una operación, cuando se cesa la operación. Y sobre todo con el cese de las operaciones empecé a entender, y lo tomo una vez más con retrospectiva, cuando veo que cierran otros negocios, que realmente cuando esto sucede y las empresas tienen que cerrar, sobre todo las pequeñas, a quienes realmente les interesa es a quienes tienen carne en el asador, a quienes son parte del negocio, los dueños, los empleados, porque realmente los negocios son así, es lo que empecé a entender y ahora lo entiendo mejor. Las empresas vienen y van. Por más que uno quiera desarrollar lealtad en los clientes y la cual la apreciamos muchísimo mientras está el negocio funcionando, los clientes tienen que seguir adelante. Y quizás algunos de estos clientes que le compraban a la señora cuando se dieron cuenta de que ya no se iba a producir más, pues respiraron con nostalgia, lo lamentaron, pero pocos días después estaban comprando peluches made in China. Y es que todo es así, todo sigue, todo avanza con o sin las empresas que en algún momento han existido. El cliente busca la conveniencia, el valor, como sea que lo defina, y solo aquellas empresas quizás que son demasiado grandes para fallar tienen esa protección. Las demás estamos expuestas al ir y venir y hay algunas que hemos logrado sobrevivir años, décadas, otras no tanto. En la película, Ty Warner discute en algún momento con la cofundadora, que es el personaje Robbie, y palabras más, palabras menos, le dice como parte de esa discusión que ella no es nadie sin él. Aquí ya voy a dejar atrás la historia de los peluches míos con esta experiencia laboral de mi madre y que yo acudí ahí para contarle esta otra parte. Una discusión de socios en donde Ty Warner le dice a Robbie, le advierte
que separarse de la empresa no es solamente un error, sino que ella no va a ser capaz de salir adelante sin él. Cuando yo vi esa escena, así como la he visto en otras películas, pero particularmente en esta, me recordó que yo viví una situación similar y se la cuento. Nada más, sin spoilers, Ty Warner consigue el dinero para abrir Ty Inc. con Robbie como cofundador. Al inicio se supone que las responsabilidades y beneficios son compartidos de forma igual, equitativamente. En determinado momento de la historia, Robbie descubre que Warner ha modificado los estatutos de la sociedad y que ella queda relegada a una persona que le ayudó a algo. Quizás esto es un punto importante. Cuando usted abre una sociedad, empieza a trabajar con un socio o varios socios, y se supone que todos estamos empujando al mismo ritmo, que uno de los socios luego lo convierta a usted o le diga que usted no es necesariamente parte fundamental de la creación del negocio, sino que es como cualquier otra persona que haya ayudado un poquito, genera un golpe emocional. Yo viví eso, porque décadas atrás, en una sociedad que emprendí de negocios con un socio, al inicio todo funcionaba de forma bastante equitativa. O por lo menos yo pensaba que era de forma equitativa. Yo hacía lo mío, el socio hacía lo de él, teníamos ciertas responsabilidades, estábamos tratando de organizar. Pero con el paso del tiempo empecé a percibir que mi socio quería más participación en el negocio y ser capaz de tomar decisiones unilateralmente. Esa es mi versión. También, siéndole muy franco, creo que logré entender que las destrezas y habilidades que teníamos ambos eran demasiado parecidas como para que él encontrara valor en lo que hacíamos, o sea, nos complementábamos, pero lo que hacíamos era una duplicación. Yo empecé a entender eso y también empecé a entender de que de cierta forma para él eso era un riesgo de que uno pudiera acaparar, en fin, cosas por el estilo. El sentido de una sociedad, cuando usted llega al punto en el cual alguno de los dos ya no es necesario, pierde su fundamento. Tras múltiples desacuerdos y discusiones, yo tomé la difícil decisión de separarme de la empresa. Difícil porque significaba para mí empezar otra vez todo de cero. Pero así como la escena de Ty Warner se la comenté, a mí me tocó vivir algo así, porque aún recuerdo ese día. Cuando yo comuniqué que me iba a ir, mi socio me miró a los ojos directamente y con una mirada que la verdad yo todavía interpreto entre ira y mucho desprecio, me dijo algo así. Yo no sé si usted lo entiende, pero sin mí no hay clientes. No va a aguantar usted ni un mes sin mí. Yo soy el motor de este negocio y usted sin mí no es nadie. Eso fue hace más o menos 18 años. Y acá está, Black Bear and Cross, mi pequeña microempresa, y, y yo, junto con la ayuda de múltiples personas, con mi socia, que es mi esposa, hemos logrado salir adelante. No es la empresa gigantesca que algunos quisieran imaginarse que podría ser y que algunos podrían decir que debió haber sido. Decidimos ser una microempresa, pero demostrar que teníamos un plan de negocio que podía funcionar y que todo el tiempo es un desafío, porque las condiciones siempre cambian. Con el tiempo también empecé a entender que una reacción así de un socio que te sentencia de esa manera, que trata de minimizarte de esa manera, en gran parte es calor del momento. Y después entendí que cuando hay que tomar decisiones de separar una sociedad, cada quien tiene que hacer lo que tenga que hacer. Espero que a mi socio le haya ido muy bien y sé que de hecho le ha ido muy bien. Y todo en orden. Ahora yo no lo olvido y no sé si él lo recuerda. La verdad es irrelevante. En la película usted verá qué pasa con Robbie. Y esto no es hollywoodesco, como decimos, ¿verdad? No es solo para las películas. Pasa en las sociedades. Y cada socio tendrá diferentes destinos. Algunos se separarán y les irá bien, otros no. Y no pasa nada. Son decisiones que hay que tomar en algunos momentos. Si usted ve la fiebre de los peluches Vinny, quizás también me comenta alguna anécdota que haya tenido en su experiencia personal o de negocios, que esta película le haya traído a la mente, que le haya hecho de alguna forma, inclusive nostálgica o no, traer de vuelta. Yo quise tomar unos minutos para compartir con usted porque creo que el ver películas, leer libros, es mucho más provechoso cuando hacemos un vínculo de estas piezas de arte, que algunas son más arte que otras, y las hacemos propias, las vinculamos, las entendemos, las analizamos, tomamos para nuestro propio provecho, para entender el comportamiento de la sociedad en las burbujas de la economía, cómo no precipitarnos o cómo aprovecharlas.
para entender que los negocios crecen, nacen, crecen, se reproducen y luego mueren. Y que algunos mueren muchos años después y siguen sin sus socios y sus fundadores. Y que todos tenemos diferentes rutas en nuestro quehacer laboral y personal. Muchas gracias por su tiempo. Recuerde visitarnos a menudo en www.blackberrycross.com.